Sara Martínez se había estado preparando para este momento durante toda su vida adulta. Criada en la zona rural de Montana, aprendió a cazar antes de poder atarse bien los zapatos. Su abuelo, veterano de la Segunda Guerra Mundial, le enseñó que sobrevivir significaba estar preparada para cualquier cosa. A los 12 años, ya era capaz de desmontar un rifle con los ojos vendados. A los 16 años, ya ganaba competiciones de tiro en 3 estados. Sara, que ahora tiene 32 años, trabajaba como guía de naturaleza en las montañas rocosas. Su trabajo consistía en pasar semanas a solas con turistas, guiándolos a través de paisajes áridos y terrenos impredecibles. Llevaba consigo a todas partes su rifle de caza personalizado, un arma que conocía mejor que su propio reflejo. El rifle ya le había salvado la vida 2 veces. Una vez, por el ataque de un oso grizzly, y otra vez, por una manada de lobos que había acorralado a su grupo cerca de un lago congelado. Los problemas comenzaron un martes por la mañana de septiembre. Sara se estaba preparando para lo que debería haber sido una excursión de senderismo rutinaria de 3 días con 5 hombres de negocios de Chicago. Habían pagado precios elevados por una auténtica experiencia en plena naturaleza, que incluía acampada bajo las estrellas y pesca en remotos arroyos de montaña. Empacó su equipo metódicamente, revisando cada pieza 2 veces. Como siempre, su rifle fue lo último en ser guardado en su funda. Los hombres llegaron al inicio del sendero en costosos todoterrenos y calzando botas de senderismo nuevas que nunca habían tocado la tierra. Se quejaron de la hora temprana de inicio y parecían más interesados en tomarse selfies que en escucharla. Instrucciones de seguridad. Sara notó inmediatamente algo extraño en su comportamiento. Se miraban de reojo con miradas cómplices, susurrando cuando creían que ella no los escuchaba. «Señora, necesitamos que deje esa arma», dijo su aparente líder, un hombre alto de mirada fría que se presentó como Marcus. Señaló la funda del rifle con evidente desdén. «Nuestra política de empresa prohíbe que los guías porten armas de fuego. Por cuestiones de responsabilidad civil. ¿Entiende?». Sara sintió un vuelco en el estómago. En 15 años como guía, ningún cliente le había hecho jamás una petición semejante. Intentó explicarle los peligros que afrontarían en la naturaleza. Los pumas merodeaban por esos senderos con frecuencia. Los osos negros eran comunes, y los grizzlies a veces bajaban de las zonas más altas. Sin su rifle, estaría indefensa ante amenazas que podrían acabar con todos ellos en cuestión de minutos. «Mire, señora, estamos pagando un buen dinero por este viaje», la interrumpió Marcus, con un tono más duro. «O el arma se queda aquí, o buscamos otro guía. Es tu decisión». Los otros hombres asintieron, sus expresiones pasando de una indiferencia casual a algo que hizo que los instintos de Sara gritaran advertencias. Tenía facturas que pagar y una madre enferma cuyos gastos médicos aumentaban. Este trabajo representaba 2 meses de ingresos. A regañadientes, guardó su rifle en la camioneta y aseguró el vehículo. Mientras comenzaban a adentrarse en las montañas, Sara intentó sacudirse su creciente inquietud. Había realizado cientos de viajes guiados sin incidentes. Su entrenamiento en artes marciales del ejército debería ser suficiente protección. Había obtenido un cinturón negro en jiu-jitsu brasileño durante su servicio militar y mantenía sus habilidades con la práctica regular. Pero algo no le cuadraba en este grupo. Se movían de forma diferente a los turistas típicos, con una actitud depredadora que le recordaba a los soldados en patrulla. Su costoso equipo parecía auténtico, pero lo llevaban mal, como disfraces en lugar de equipo práctico. Lo más inquietante de todo era que parecían mucho más interesados en estudiar sus movimientos que en disfrutar del espectacular paisaje montañoso que los rodeaba. El primer día transcurrió sin incidentes graves, aunque Sara permaneció en alerta máxima. Los hombres le hicieron preguntas extrañas sobre su pasado, su familia, y si alguien conocía su ubicación exacta. Decían tener curiosidad por su servicio militar, pero sus preguntas parecían más un interrogatorio que una conversación casual. Esa noche,
Mientras Sara preparaba la cena junto a la fogata, oyó fragmentos de una conversación susurrada entre dos de los hombres. Palabras como aislada y sin testigos flotaban sobre las llamas parpadeantes. Se le heló la sangre al comprender la horrible verdad. Esos hombres no habían venido al bosque a pescar ni a hacer senderismo. Habían venido por ella. La confiscación de su rifle no tenía que ver con pólizas de seguro ni normas de la compañía. Tenían que quitarle su principal medio de defensa antes de revelar sus verdaderas intenciones. Sara se obligó a mantener la calma mientras su mente repasaba posibles rutas de escape y estrategias defensivas. La carretera más cercana estaba a 19 kilómetros, atravesando un terreno difícil. Las llaves de su camioneta estaban en su mochila, pero para llegar al vehículo tendría que pasar junto a los 5 hombres. Estaba en desventaja numérica y de peso, y atrapada en medio de la nada, sin forma de pedir ayuda. Al caer la noche sobre las montañas, Sara se dio cuenta de que las lecciones de supervivencia de su abuelo se referían a para ser puesta a prueba de la forma más brutal imaginable. El rifle ya no estaba, pero aún tenía sus manos, su entrenamiento y su determinación de ver otro amanecer. Necesitaría cada gramo de habilidad y coraje para sobrevivir a lo que se avecinaba. Los hombres comenzaron a moverse alrededor de la fogata con creciente determinación. Su fachada de turistas despreocupados finalmente se desvaneció por completo. Sara empuñó su cuchillo de campamento y se preparó para la lucha de su vida, sabiendo que los próximos minutos determinarían si viviría o moriría sola en la naturaleza. Marcus se acercó a la fogata, su sombra danzando amenazadoramente sobre el rostro de Sara. Los otros 4 hombres se dispersaron en un círculo irregular a su alrededor, bloqueando cualquier posible vía de escape. La pretensión de ser turistas inocentes se evaporó por completo cuando revelaron sus propias armas. Cuchillos y nudillos de bronce brillaban a la luz del fuego. Probablemente te estés preguntando de qué se trata todo esto, dijo Marcus, su voz ahora desprovista de cualquier falsa amabilidad. Tu exmarido Tommy le debe una cantidad sustancial de dinero a gente muy peligrosa. Cuando desapareció hace 6 meses, esa deuda pasó a ser tu responsabilidad. La sangre de Sara se heló. Tommy Martínez había estado fuera de su vida durante 3 años, desde su amargo divorcio. Se enteró de su adicción al juego demasiado tarde, después de que él ya hubiera agotado sus ahorros conjuntos e hipotecado su casa sin que ella lo supiera. El divorcio había sido muy desagradable. Tommy la amenazó y la acusó de algo que la obligó a solicitar una orden de alejamiento. No he visto a Tommy en años, dijo Sara, manteniendo la voz firme a pesar del terror que la atenazaba. Sea cual sea la deuda que tenga, no es asunto mío. Así no funcionan las cosas, respondió otro hombre, más bajo y fornido que Marcus, con tatuajes de la cárcel que le cubrían los brazos. Cuando alguien desaparece, la deuda pasa a la familia. Tommy ha sido muy ingenioso para mantenerse oculto, pero encontrar a su exmujer, que anuncia excursiones a zonas remotas en Internet, fue fácil. Todo encajó con una claridad espeluznante. Estos hombres habían investigado su negocio, su agenda, sus hábitos. Habían elegido específicamente un lugar remoto donde su desaparición podría pasar desapercibida durante días o semanas. La confiscación del rifle había sido planeada desde el principio, diseñada para asegurarse de que no pudiera defenderse cuando revelaran su verdadero propósito. Así es como va a funcionar, continuó Marcus, sacando un teléfono satelital. Vas a llamar a Tommy y decirle que traiga el dinero, todo, más los intereses. Hasta que aparezca. Vienes con nosotros como seguro. La mente de Sara repasaba a toda velocidad todo lo que sabía sobre la situación actual de Tommy. Su hermana había mencionado haberlo visto en un casino de Nevada meses atrás, pero más allá de eso, su paradero seguía siendo un completo misterio. Aunque de alguna manera pudiera contactar con él, Tommy era demasiado egoísta y cobarde como para arriesgar su propia seguridad por la de ella. No puedo llamarlo porque no sé dónde está, dijo. Y aunque lo hiciera, Tommy nunca vendría.
Lo único que le importa es salvarse a sí mismo. Los hombres intercambiaron miradas y Sara notó un cambio en sus expresiones. Si no podían usarla para atraer a Tommy a campo abierto, se volvía inútil para ellos como rehén. Peor que inútil, en realidad, porque podía identificarlos y testificar sobre sus actividades. Bueno, qué lástima, dijo Marcus, sacando un cuchillo de caza de su cinturón. Porque eso significa que ya no te necesitamos vivo. Los demás hombres comenzaron a acercarse, moviéndose con la precisión coordinada de una manada de lobos. Sara retrocedió hacia el borde de la luz del fuego, y su mano se dirigió instintivamente hacia el pequeño cuchillo de acampada que llevaba en el cinturón. La hoja era afilada, pero solo medía 4 pulgadas de largo. Estaba diseñada para preparar alimentos, no para el combate. Contra 5 hombres adultos armados con armas más grandes, sería prácticamente inútil. Su entrenamiento militar se activó, inundando su sistema de adrenalina mientras obligaba a su mente a permanecer fríamente analítica. 5 atacantes significaban que no podía permitirse el lujo de enzarzarse en una lucha prolongada con un solo oponente. Necesitaría neutralizar rápidamente a cada hombre y pasar al siguiente objetivo antes de que pudieran superarla en número. La fogata representaba tanto una oportunidad como un peligro. Las llamas podían usarse como arma, pero también creaban sombras impredecibles que podían enmascarar los movimientos de un atacante. El terreno rocoso que rodeaba su campamento ofrecía ventajas potenciales para alguien con un equilibrio y una agilidad superiores. Última oportunidad, dijo Marcus, probando el filo de su cuchillo contra su pulgar. Llama a Tommy o empezaremos a cortarte pedazos hasta que cambies de opinión. Sara sacó su cuchillo de acampada, y la pequeña hoja prendió la luz del fuego. Aunque pudiera llamarlo, ¿de verdad crees que Tommy vendría? El hombre que robó dinero a su propia esposa y huyó en mitad de la noche. Sus palabras surtieron el efecto deseado, creando un momento de incertidumbre entre los hombres. Claramente esperaban que se derrumbara llorando o suplicando clemencia. En cambio, se mantuvo preparada para luchar. Su porte militar era evidente a pesar de estar en inferioridad numérica y de armamento. Ya no importa, gruñó Marcus. Le enviaremos pedazos de ti hasta que entienda el mensaje. El primer atacante se abalanzó hacia adelante. Era un hombre delgado, de energía nerviosa, que había permanecido en silencio durante toda la velada. Sara esquivó su torpe estocada y le clavó el codo en el plexo solar, haciéndolo doblarse sobre sí mismo. Antes de que pudiera reaccionar, ella le agarró la muñeca y la retorció bruscamente, oyendo el satisfactorio crujido del hueso al romperse su arma al caer al suelo. La velocidad y eficacia de su contraataque dejaron atónitos a los 4 hombres restantes, sumiéndolos en una momentánea quietud. Esperaban someter a una mujer asustada, no enfrentarse a una luchadora entrenada que se movía como un rayo líquido en la oscuridad. Ese momento de vacilación fue exactamente lo que Sara necesitaba para tomar la iniciativa y volver su superioridad numérica en su contra. El hombre delgado se retorcía en el suelo, agarrándose la muñeca destrozada mientras su cuchillo yacía olvidado en la tierra. Sara había conseguido su primera arma, pero aún quedaban 4 atacantes, y su sorpresa ya se estaba transformando en rabia. Marcus vociferaba órdenes, intentando coordinar su ataque mientras Sara se movía con letal determinación alrededor de la hoguera parpadeante. El hombre fornido con tatuajes de prisión cargó desde su izquierda, blandiendo una pesada hacha de camping en un amplio arco con la intención de partirle el cráneo. Sara se agachó, dejando que la hoja silbara inofensivamente sobre su cabeza, y luego se impulsó hacia arriba con un uppercut que lo alcanzó bajo la mandíbula. El impacto lo levantó del suelo y lo lanzó hacia atrás contra una pila de equipo de acampada. Pero no hubo tiempo para saborear la victoria. Un tercer atacante, un hombre barbudo que se movía con una velocidad sorprendente para su tamaño, la aplacó por detrás, rodeándola con sus gruesos brazos por la cintura y levantándola del suelo. Sara sintió su aliento caliente en la nuca mientras él intentaba sujetarle los brazos contra los costados. La voz de su abuelo resonaba en su memoria,
como en innumerables lecciones de su infancia. Cuando alguien te agarra por detrás, te está dando acceso a sus puntos más vulnerables. Sara echó la cabeza hacia atrás con fuerza, sintiendo el satisfactorio crujido de la nariz del hombre al romperse contra su cráneo. La sangre salpicó a ambos cuando aflojó el agarre. Sara se retorció en sus brazos, le clavó la rodilla en la ingle con una fuerza devastadora. Luego le agarró los hombros y le bajó la cara, destrozada, para que volviera a encontrarse con su rodilla que se alzaba. Esta vez el impacto le alcanzó en el puente de la nariz, que ya estaba destrozada, y se desplomó inconsciente antes de tocar el suelo. 3 hombres caídos en menos de 30 segundos. El pecho de Sara se agitaba mientras buscaba las amenazas restantes, su cuerpo moviéndose por puro instinto y años de entrenamiento. Marcus y el 5.º hombre, un chico más joven con ojos nerviosos que se había mantenido rezagado, ahora se enfrentaban a una mujer que acababa de demostrar que su ventaja numérica no significaba nada frente a una habilidad y preparación superiores. «Esto es imposible», susurró el joven, dando un paso atrás. «Ella es solo una guía de senderismo. Tiene entrenamiento militar». «Idiota», gruñó Marcus. «Debería haber investigado más». Levantó su cuchillo y comenzó a rodear a Sara como un depredador, intentando ponerse detrás de ella mientras su compañero restante la flanqueaba desde la otra dirección. Sara retrocedió hacia una gran roca que la protegería de ser rodeada, manteniendo a ambos hombres a la vista. La hoguera proyectaba sombras salvajes sobre el suelo rocoso, creando una escena infernal de violencia y desesperación en la oscuridad del desierto. Sus manos estaban cubiertas de sangre de los encuentros anteriores, lo que hacía que su agarre sobre el cuchillo capturado fuera resbaladizo e incierto. «Te crees muy duro». Marcus la provocó, intentando distraerla mientras maniobraba para obtener un mejor ángulo de ataque. «Lo único que has hecho es complicarte las cosas. Antes íbamos a hacerlo rápido, pero ahora vas a sufrir por cada uno de mis hombres a los que hayas herido». Sara permaneció en silencio, conservando su energía y concentrándose por completo en las 2 amenazas restantes. El joven parecía dispuesto a huir hacia la oscuridad, pero Marcus irradiaba la fría determinación de un asesino profesional. No se rendiría fácilmente, y su cuchillo era más largo y pesado que la navaja de acampada de ella. El ataque fue repentino. Marcus se desmayó a la izquierda y luego se abalanzó a la derecha mientras el hombre más joven intentaba agarrarla por detrás. Sara se zafó del agarre girando, aprovechando el impulso para cortar con su espada el brazo extendido de Marcus. Maldijo mientras la sangre brotaba de la herida, pero mantuvo el agarre en su arma. «Dani, ponte detrás de ella». Marcus gritó a su compañero restante, pero el joven llamado Dani claramente estaba perdiendo la calma. La visión de 3 camaradas inconscientes había destrozado su confianza en el plan. Sara aprovechó su ventaja, avanzando agresivamente hacia Marcus mientras mantenía a Dani en su visión periférica. Su entrenamiento militar le había enseñado que la vacilación en combate solía ser fatal. El tiempo para la defensa había pasado. Ahora necesitaba acabar con esa pelea antes de que el agotamiento o un golpe de suerte inclinaran la balanza en su contra. Lanzó una serie de ataques rápidos contra Marcus, poniendo a prueba sus defensas y buscando aberturas. Era diestro con la espada, probablemente gracias a su experiencia militar o carcelaría, pero no esperaba enfrentarse a una resistencia seria. Sus movimientos seguían estando coordinados en torno a someter a una víctima indefensa en lugar de batirse en duelo con un luchador entrenado. Detrás de ella, Sara oyó los pasos de Dani, y arrastrando los pies con incertidumbre sobre el suelo rocoso. Estaba intentando reunir el valor necesario para atacar, pero ya no tenía ganas de luchar. El dinero fácil que esperaban obtener secuestrando a una mujer indefensa se había transformado en una pesadilla de huesos rotos y sangre a borbotones. Sara decidió eliminar a Dani de la ecuación en primer lugar, ya que su imprevisibilidad lo hacía peligroso a pesar de su evidente miedo. Giró repentinamente y lanzó su cuchillo de acampada con una precisión letal. La hoja se le incrustó en el muslo, justo por encima de la rodilla.
Dani gritó y cayó, agarrándose la herida mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Ahora solo quedaban Sarah y Marcus a solas a la luz del fuego, rodeados de 4 atacantes discapacitados esparcidos como bajas de una zona de guerra. Marcus rodeaba a Sarah como a un animal herido, y su cuchillo de caza captaba la luz del fuego mientras se movía. La sangre de la herida en su brazo había empapado su manga, pero su agarre permaneció firme y sus movimientos calculados. A su alrededor, yacían 4 hombres en diversos estados de conciencia. Sus gemidos y quejidos creaban una sinfonía de derrota en la oscuridad de la montaña. Sarah le había clavado su cuchillo de acampada en la pierna a Dani, dejándola desarmada salvo por sus manos desnudas. Pero 18 años de entrenamiento en artes marciales le habían enseñado que las armas eran herramientas, no soluciones. Su arma más letal era su mente, seguida de cerca por años de entrenamiento que habían convertido su cuerpo en un instrumento de combate de precisión. Cometiste un gran error al deshacerte de tu única arma, se burló Marcus, moviendo la hoja en patrones hipnóticos. Ahora solo quedamos tú y yo, y llevo matando gente desde antes de que aprendieras a atarte los zapatos. Bien, respondió Sarah, adoptando una postura de combate que sus instructores del ejército habrían reconocido. Eso significa que tienes demasiada confianza en ti mismo. Marcus se abalanzó sin previo aviso, clavando el cuchillo en su abdomen con una estocada de prisionero de manual. Sarah se giró a un lado, la hoja pasó tan cerca de sus costillas que sintió el viento a su paso. Su mano izquierda golpeó su muñeca mientras que con la derecha le propinó un codazo en la sien. Marcus fue más rápido que sus camaradas caídos, agachándose bajo el codo mientras intentaba invertir el agarre y atacar hacia arriba con el cuchillo. Sarah le sujetó el brazo con ambas manos, controlando el arma, mientras le dirigía la rodilla hacia el plexo solar. Giró su cuerpo para absorber el impacto en la cadera en lugar de en el estómago, y luego intentó darle un cabezazo en la cara. Sarah soltó su mano que sostenía el cuchillo y dio un paso atrás, provocando que Marcus tropezara hacia adelante y perdiera el equilibrio. Le agarró la nuca y la tiró hacia abajo mientras volvía a levantarle la rodilla. Esta vez le dio de lleno en la nariz. La sangre le salpicó a ambos mientras el cartílago crujía bajo el impacto. Marcus rugió de dolor y furia, blandiendo el cuchillo con furia. Sarah retrocedió bailando, manteniéndose justo fuera de su alcance mientras su visión se nublaba por la nariz rota. La sangre le corría por la cara, y ella pudo ver cómo la rabia reemplazaba el pensamiento táctico en sus movimientos. «Quietos y a luchar», Marcus gritó, lanzándose hacia adelante con el cuchillo en alto sobre su cabeza como un villano de película. El ataque aéreo era exactamente lo que Sarah había estado esperando. Se colocó a su alcance justo cuando la hoja descendía, sujetando su muñeca con ambas manos mientras giraba su cuerpo. Marcus se encontró volando por los aires cuando Sarah aprovechó su propio impulso en su contra con una perfecta proyección de cadera. Cayó con fuerza sobre el suelo rocoso, y el cuchillo se perdió en la oscuridad. Sarah se abalanzó sobre él al instante, clavándole la rodilla en las costillas antes de que pudiera recuperarse. Oyó cómo crujían los huesos con el impacto, y Marcus jadeó mientras el aire se le escapaba de los pulmones. Pero Marcus había sobrevivido a años de violencia gracias a su pura fortaleza y a su negativa a rendirse. Aún con las costillas rotas y la nariz destrozada, rodeó con sus brazos la pierna de Sarah e intentó arrastrarla al suelo, donde su mayor peso le daría ventaja. Sarah le clavó el pie libre en las costillas heridas, haciéndolo aullar y soltarle la pierna. Retrocedió y esperó a que se levantara, sabiendo que rematarlo mientras estaba en el suelo cruzaría una línea que no estaba dispuesta a cruzar. A pesar de todo lo que había hecho, ella seguía siendo una guía y soldado, no una asesina. Marcus se puso en pie con dificultad, tambaleándose ligeramente mientras la pérdida de sangre y el dolor hacían estragos. Su rostro era una máscara de sangre, y mantenía un brazo presionado contra sus costillas dañadas.
pero sus ojos aún ardían con la determinación de un hombre que nunca había aceptado la derrota. ¿Crees que esto cambia algo? Jadeó. Aunque me mates, hay otros. Mi jefe tiene contactos por todas partes. Policía, jueces, fiscales, nunca estarás a salvo. Tal vez, respondió Sara, rodeándolo lentamente. Pero nunca sabrás cómo termina. Marcus metió la mano en su bota y sacó un cuchillo de repuesto, más pequeño que el primero, pero igualmente letal en manos inexpertas. Sara se dio cuenta de que había cometido un error al no registrarlo minuciosamente mientras estaba en el suelo. El error podría costarle todo. La hoja se movía de forma diferente en su mano, más rápida y precisa a pesar de sus heridas. Marcus había pasado de la agresión cruda a los golpes calculados, utilizando el arma más pequeña como un bisturí de cirujano en lugar de un garrote. Sara se vio obligada a ceder terreno mientras él avanzaba con renovado empeño. El cuchillo se acercó sigilosamente a su garganta, y Sara se inclinó hacia atrás lo suficiente para evitar el corte. Ella le agarró la muñeca de nuevo, pero esta vez Marcus estaba preparado para el movimiento. Se liberó del agarre y le atacó las manos, obligándola a soltarlo y a saltar hacia atrás. Sara sintió el ardor de la hoja en sus nudillos, la sangre caliente corriendo por sus dedos. El corte era superficial pero doloroso, y le recordó que un error grave terminaría la pelea a favor de Marcus. Necesitaba terminar esto rápidamente antes de que la pérdida de sangre y la fatiga cambiaran la ventaja a su oponente. Marcus podría estar herido, pero seguía siendo peligroso, y el frío de la montaña comenzaba a afectar sus reflejos. Sara se desmayó hacia la izquierda y luego se lanzó hacia la derecha cuando Marcus se dispuso a bloquear el falso ataque. Ella pasó rodando a su lado y se colocó detrás de su costado herido, clavándole el codo en las costillas rotas con precisión quirúrgica. Marcus soltó el cuchillo y cayó de rodillas, agarrándose el pecho mientras la agonía abrumaba su sistema nervioso. Esta vez, Sara no dudó. Ella le rodeó el cuello con el brazo por detrás, presionando las arterias corticales mientras evitaba la tráquea. Marcus la arañó del brazo e intentó quitársela de encima, pero la asfixia sanguínea ya estaba haciendo efecto. En cuestión de segundos, Marcus quedó inerte en sus brazos, inconsciente, pero vivo. Sara mantuvo la llave de estrangulamiento unos segundos más para asegurarse de que no se despertara de inmediato. Luego lo soltó y dejó que su cuerpo se desplomara contra el suelo. El campamento quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego agonizante y el lejano sonido del viento entre los árboles. 5 hombres habían llegado al paraje natural, planeando asesinatos y secuestros. Los 5 yacían ahora derrotados, con sus armas esparcidas y su confianza destrozada por una mujer a la que habían descartado como presa fácil. Sara se encontraba en el centro de lo que parecía un campo de batalla, con el pecho subiendo y bajando mientras la adrenalina se vaciaba lentamente de su organismo. 5 hombres yacían dispersos por el campamento en diversos estados de conciencia y con distintos grados de heridas. La pelea duró poco más de 1 minuto, pero pareció que habían pasado horas desde que Marcus reveló sus verdaderas intenciones. Le ardía la garganta donde Marcus había intentado estrangularla, y podía sentir el sabor de la sangre en la boca por haberse mordido la lengua durante el forcejeo. Pequeñas quemaduras salpicaban sus brazos y rostro por haber esquivado la rama en llamas, y sus nudillos estaban raspados y en carne viva por golpear huesos y rocas, pero estaba viva y sus atacantes no estaban en condiciones de amenazarla más. La primera prioridad fue asegurar la zona para evitar que alguno de ellos se recuperara y volviera a atacar. Sara se movía metódicamente de hombre en hombre, comprobando su estado y sujetándolos con una cuerda de escalada de su mochila. El hombre delgado con la muñeca rota estaba consciente pero gimoteaba, acunando su brazo herido contra su pecho. Le ató la mano buena al tobillo, impidiéndole ponerse de pie o usar la extremidad que le quedaba.
El hombre fornido y tatuado estaba inconsciente, con sangre que le goteaba de la boca donde el gancho de ella le había aflojado varios dientes. Su pulso era fuerte, lo que sugería que sobreviviría a pesar de la grave conmoción cerebral. Sara le ató las manos a la espalda y le sujetó los pies juntos, luego lo arrastró lejos de cualquier posible arma. Danny estaba sentado, apoyado contra un árbol, aferrado aún al cuchillo de acampada clavado en su muslo. Él alzó la vista hacia Sara con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el terror, como si ella fuera una especie de criatura sobrenatural en lugar de un ser humano que simplemente se había defendido. «Por favor, no me mates», susurró. «Nunca quise hacerte daño», dijo Marcus. «Sería dinero fácil. Solo te asustaría un poco hasta que tu exmarido pagara». «¿Cuánto debe Tommy?», Sara preguntó, arrodillándose a su lado para examinar la herida de cuchillo. La hoja no había alcanzado las arterias principales, pero la pérdida de sangre se volvería peligrosa si no se trataba. 200.000 más intereses, respondió Danny. Pidió dinero prestado para cubrir deudas de juego, y luego perdió aún más intentando recuperar lo que debía. Cuando desapareció, el jefe de Marcus decidió cobrar la deuda a sus familiares. Sara se sentía mal. Dada su situación financiera, 200.000 dólares bien podrían haber sido 2 millones. Su negocio de guía turística apenas cubría los gastos médicos y los costos básicos de subsistencia de su madre. Aunque vendiera todo lo que posee, la cantidad obtenida no alcanzaría ni de lejos para cubrir la deuda de Tommy. Sacó el cuchillo de la pierna de Danny, y con la mayor delicadeza posible, y luego usó tiras arrancadas de su camisa de repuesto para vendar la herida. Jadeó de dolor, pero no se resistió a sus cuidados. Su capacidad de lucha había desaparecido por completo, sustituida por el entumecimiento de alguien que había presenciado una violencia que superaba su comprensión. El hombre barbudo con la nariz rota comenzaba a moverse, emitiendo gorgoteos a través de la sangre que le llenaba la garganta. Sara lo giró de lado para que no se ahogara. Luego le ató las manos y los pies como a los demás. Su rostro era un amasijo de tejido hinchado y sangre seca, pero sobreviviría. Marcus permaneció inconsciente, con una respiración superficial pero regular. Sara le revisó las pupilas con su linterna y confirmó una conmoción cerebral grave, posiblemente una fractura de cráneo por el impacto con la roca. Ella lo ató con más seguridad que los demás, utilizando una cuerda adicional alrededor de sus brazos y piernas. Era el más peligroso del grupo y ella no podía permitirse subestimar su determinación, ni siquiera en su estado actual. Una vez neutralizados los 5 atacantes, Sara finalmente se permitió un momento para asimilar lo sucedido. Estos hombres habían llegado a aquella zona desértica con la intención de torturarla y matarla por una deuda que ella no había contraído con un hombre al que no había visto en años. Habían investigado su negocio, planeado cuidadosamente su ataque y eliminado su principal medio de defensa antes de revelar sus intenciones. El teléfono satelital que Marcus había mencionado estaba en el suelo cerca de la fogata. Sara lo cogió y revisó las llamadas recientes, encontrando varios números con prefijos de la zona de Chicago. Una de ellas fue etiquetada como jefa con un nombre de contacto que le helaba la sangre. Lo reconoció por artículos periodísticos sobre enjuiciamientos por crimen organizado. Tommy no se había limitado a pedir dinero prestado a tiburones solitarios. Se había involucrado con peligrosos delincuentes que no estaban dispuestos a simplemente condonarle la deuda y marcharse. Incluso si de alguna manera lograra escapar de esta amenaza inmediata, enviarían a otros. Su madre, su hermana, cualquiera relacionado con el apellido Martínez serían objetivos potenciales hasta que Tommy pagara lo que debía o apareciera muerto. Sara se dio cuenta de que simplemente sobrevivir la noche no sería suficiente. Necesitaba encontrar una solución permanente a este problema, una que protegiera a su familia y acabara con la amenaza de una vez por todas. Los hombres que yacían atados alrededor de su campamento eran solo el comienzo de lo que podría convertirse en una guerra por la supervivencia.
Recogió sus armas y documentos de identidad, examinando cada permiso de conducir y tarjeta de crédito bajo la luz de su linterna. Los 5 hombres tenían antecedentes penales, según los tatuajes y cicatrices de prisión que ella observó. Eran profesionales que mataban por dinero, no aficionados desesperados con los que se pudiera razonar o ahuyentar. Mientras el amanecer se acercaba entre las montañas, Sara comenzó a planear sus próximos movimientos. Habría que contactar con las autoridades, pero con cuidado. Estos hombres tenían conexiones que podrían extenderse a las fuerzas del orden. Su relato tendría que ser irrefutable, sus pruebas contundentes y sus preparativos exhaustivos. Los primeros rayos de sol pintaron las montañas rocosas con tonos dorados y carmesí mientras Sara terminaba sus preparativos para la larga caminata de regreso a la civilización. Sus 5 atacantes permanecieron firmemente atados pero conscientes, siguiéndola con la mirada, en movimientos que reflejaban una mezcla de miedo, odio y un respeto a regañadientes. La presa fácil que esperaban encontrar había desaparecido, reemplazada por un depredador más peligroso que cualquier cosa que hubieran encontrado en sus carreras criminales. Sara había pasado las horas previas al amanecer fotografiando pruebas, documentando lesiones y grabando declaraciones de cada hombre utilizando la función de video del teléfono satelital. Dani había sido la más colaboradora, proporcionando detalles sobre su organización, la identidad de su jefe y la red de criminales que perseguían la deuda de Tommy. La información sería invaluable para los fiscales federales que preparan casos contra familias del crimen organizado. Marcus había recuperado la conciencia cerca del amanecer. Sus ojos ardían de furia a pesar de su indefensión. ¿Crees que esto ha terminado?, gruñó entre labios partidos. Mátenos o déjenos ir, pero de cualquier manera, vendrán más. No se puede luchar contra toda la organización. No necesito luchar contra toda la organización, respondió Sara con calma, mientras revisaba su mochila. Una última vez. Solo necesito eliminar la motivación que tienen para atacar a mi familia. Durante la noche realizó varias llamadas utilizando el teléfono satelital, contactando a personas de su servicio militar que ahora trabajaban en las fuerzas del orden federales. El FBI llevaba años siguiendo la pista a esta familia criminal en particular, buscando testigos dispuestos a declarar y pruebas que fueran admisibles en un tribunal. 5 asesinos profesionales, sorprendidos infraganti intentando un secuestro y un asesinato, proporcionarían exactamente lo que necesitaban. Y lo que es más importante, Sara había localizado a Tommy a través de un investigador privado, a quien ella había contratado meses antes. Su patético exmarido se escondía en un motel barato a las afueras de Las Vegas, pasando los días en mesas de póker y las noches ahogando en alcohol lo que le quedaba del dinero robado. El investigador ya se había puesto en contacto con las autoridades locales, que estaban dispuestas a poner a Tommy bajo custodia protectora a cambio de su cooperación con los fiscales federales. Tu jefe va a tener problemas mayores que cobrar deudas de juego, le dijo Sara a Marcus mientras se preparaba para marcharse. El FBI allanará sus operaciones en cuestión de horas utilizando la información que usted ha proporcionado. Tommy testificará contra todos sus compañeros de trabajo, y todos ustedes enfrentarán cargos federales por crimen organizado, secuestro e intento de asesinato. El color se le fue del rostro a Marcus al darse cuenta de la magnitud de lo que Sara había logrado durante la noche. No solo había sobrevivido al ataque. Ella había convertido el fracaso de su misión en la ruina de toda su organización. La mujer a la que habían descartado como presa indefensa había destruido sistemáticamente todo lo que habían construido a lo largo de años de actividad delictiva. Sara activó una baliza de emergencia que haría llegar helicópteros de rescate a su ubicación en cuestión de horas. Los hombres recibirían atención médica por sus lesiones y luego se enfrentarían a décadas de prisión federal por sus crímenes. Les dejó suficiente agua y provisiones de emergencia para sobrevivir hasta que llegara la ayuda, a pesar de no tener ninguna obligación de mostrar tal misericordia. El camino de regreso a su camioneta le llevó casi todo el día, pero Sara atravesó el bosque con renovado propósito y energía.
Cada paso la acercaba más a una vida libre de la sombra de las deudas de Tommy y de la amenaza de los criminales violentos. El FBI se aseguraría de que cualquier persona relacionada con la familia criminal supiera que perseguirla a ella o a su familia resultaría en un procesamiento federal inmediato. 3 meses después, Sarah recibió una carta de la Fiscalía de Estados Unidos agradeciéndole su cooperación en el exitoso procesamiento de 17 miembros de una familia del crimen organizado. Marcus y los miembros supervivientes de su equipo habían sido condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tommy había ingresado en el programa de protección de testigos después de proporcionar un testimonio que condujo a arrestos y condenas adicionales. La carta también incluía un cheque por la recompensa ofrecida por el FBI a cambio de información que condujera a las detenciones. La cantidad fue suficiente para pagar las facturas médicas de su madre y brindarle seguridad financiera por primera vez en años. Sarah utilizó parte del dinero para comprar un nuevo rifle, un arma de caza personalizada aún más precisa que la que se había visto obligada a dejar atrás. Nunca más volvió a aceptar clientes que insistieran en que se desarmara. Su negocio de guía de naturaleza prosperó a medida que se corría la voz sobre la mujer que había sobrevivido a un ataque de 5 hombres armados usando solo sus manos y su entrenamiento militar. Turistas de todo el mundo acudieron con la esperanza de aprender de alguien que había demostrado que una preparación y una determinación adecuadas podían superar cualquier amenaza. Sarah seguía liderando expediciones de senderismo en las montañas rocosas, llevando su rifle y compartiendo las lecciones de supervivencia de su abuelo con cualquiera que estuviera dispuesto a aprender. Pero nunca olvidó que el arma más importante que poseía no estaba hecha de acero ni pólvora. Era la certeza de que, cuando todo lo demás desaparecía, las manos de una persona, su entrenamiento y su negativa a rendirse podían ser más que suficientes para derrotar a cualquier enemigo. Las montañas seguían siendo tan bellas y peligrosas como siempre. Pero Sarah caminaba entre ellos con la confianza de alguien que había afrontado lo peor que la humanidad podía ofrecer y había salido victoriosa. Había perdido su rifle durante 83 segundos, pero esos segundos habían sido suficientes para demostrar que su verdadera fuerza provenía de su interior.